Vamos a orar y encomendar, Señor, la exposición de tu palabra que alumbra. Queremos, Señor, encomendarla a la influencia de tu Espíritu Santo. Señor, no queremos historia sagrada, Señor, entre comillas, no queremos, Señor, religión. Queremos tu revelación de tu palabra. Necesitamos de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos que seas tú quien nos enseñe, que descorra el velo de nuestro entendimiento, Señor. Y como dice tu palabra, el hombre natural, el espíritu del hombre entiende las cosas del hombre, pero tus cosas, Señor, se han de discernir por el Espíritu de Dios espiritualmente, Señor. Por eso te rogamos a ti que nos asista en esta mañana, cada día de nuestras vidas, Señor, que vayamos a tu palabra, que leamos la Biblia, que seas tú hablándonos, Señor, y llegando a nuestro corazón y transformando cada rincón de nuestro interior, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. ¿Podéis tomar asiento? Pues bien, quiero, como he dicho, bendecir vuestras vidas en el nombre del Señor y también a los que nos ven por televisión. Queremos bendecir vuestras vidas y lo que deseamos es que el Evangelio entre en tu casa y que se cumpla la palabra de Dios que dice que corra la palabra de Dios y sea glorificada. Aquí no venimos a glorificar la iglesia evangélica, aquí no venimos a glorificar a un hombre, aquí no venimos a glorificarnos a nosotros mismos, queremos darle la gloria al que se la merece, al Señor. Y dice la palabra que corra la palabra de Dios y sea glorificada. Y yo pido para los que están aquí y que nos ven por televisión, que corra y sea glorificada en vuestros corazones. Porque la palabra de Dios corre. La palabra de Dios es la semilla incorruptible que se siembra, que el sembrador lanza. Pero ahora el Señor está buscando una tierra en la que la palabra sea glorificada. No sea repudiada, no sea rechazada, no sea cuestionada, sino que sea, Señor, tu palabra es verdad. Aleluya. Y como dice el Señor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y tú y yo necesitamos ser salvados y santificados. Y solo la palabra de Dios nos puede decir, ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Así que yo pido que la palabra de Dios siga haciendo el efecto en tu vida y en la mía, y en cada casa que entre, en cada hogar que entre, venga limpiando y venga renovando y venga salvando y santificando cada vida, en el nombre de Jesús. Bien, vamos a irnos al libro de Hechos, un libro que escribió un médico. ¿Alguien sabe cómo se llama? Lucas. Muy bien. Pues vamos a Hechos, capítulo 16, versículo 11. Fíjate, el cabezamiento de mi Biblia dice, no sé la tuya, encarcelados en Filipos. Hoy va la cosa, ¿verdad? Orando y recordando el día del preso, encarcelados en Filipos. Y dice así, este libro se llama Hechos de los Apóstoles. Alguien dijo que podría llamarse casi mejor Hechos del Espíritu Santo, porque es lo que el Espíritu Santo hace a través de los apóstoles y a través de su iglesia. Pero bien, en este libro de los Hechos relata, ¿verdad?, viajes misioneros, relata cómo comienza a expandirse el Evangelio, cómo el Señor usa a sus siervos, empieza a implantar el Evangelio en los corazones, a formarse la iglesia del Señor en distintos países, en distintos lugares. Y dice así, hablando de los viajes misioneros del apóstol Pablo, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura,
de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Que el Señor bendiga su palabra. A modo de introducción, hemos de resaltar en esta mañana que no es raro contemplar, si tú y yo nos detenemos un poquito, en la historia de la humanidad, que consecuencias de importancia primordial, consecuencias muy grandes, muchas veces han sido resultado de acontecimientos que los hombres podríamos considerar completamente insignificantes. Algo muy grande ha venido como resultado de algo muy pequeño. Algo de gran trascendencia en la historia de la humanidad, y ahí tenemos una historiadora que puede corroborar esto, ha venido como consecuencia de algo que aparentemente en un principio no tenía o nosotros no le daríamos importancia. ¿Quién diría en los tiempos de Abraham que el hijo de una esclava egipcia, de la cual vienen los pueblos árabes, naciones árabes, iban a tener actualmente el mundo ardiendo? ¿Y quién iba a pensar que en una reunión de oración de unas mujeres desconocidas, Dios iba a empezar desde ahí a implantar el cristianismo en Europa? Yo quiero compartir la palabra del Señor a través, a lo largo, usándonos de este personaje, esta mujer llamada Lidia. Lidia fue la primera mujer convertida europea. Y vamos a ver lo que el Señor nos quiere hablar. Lidia, hemos leído aquí, era una vendedora de púrpura. Nos dice que era una mujer que venía de Tiatira, ella era de Tiatira, se trasladó a Macedonia por asuntos de negocio. Seguramente que allí en Macedonia había más movimiento, había más recursos, más oportunidades para los negocios. Las mujeres de Tiatira eran famosas por el arte, por el talento que tenían de teñir púrpura. Era un color muy apreciado entre la gente importante y la aristocracia de aquellos tiempos. Entonces, Lidia, al parecer, estaba bien posicionada. Alguien que trabajaba como comerciante de tinte de púrpura, seguramente tenía una buena posición y tenía unos buenos ingresos. ¿Por qué? Porque imagínate por un momento, piensa en esto, la sustancia con la que se teñía la ropa de púrpura se obtenía gota a gota de un molusco que había, de cierto molusco se obtenía gota a gota, y se dice que para poder teñir 1 kilo de lana se necesitaba pues invertir unos 300 euros. Piensa en aquellos tiempos, o 50.000 pesetas antiguas, para poder teñir 1 kilo de lana. Así que si Lidia se movía con todo eso, pues seguramente que era una mujer pudiente, era una mujer que tenía éxito en los negocios, que se codeaba con gente importante, ¿verdad? Con la aristocracia, con altos niveles, que se podía hacer negocios rápidos. Piensa en eso. Hoy mucha gente tiene la mentalidad de hacer un negocio rápido y que me dé rápido obtener dinero fácil. Pero por lo que leemos también aquí en el Nuevo Testamento, además de ser una mujer preparada, una mujer capacitada, emprendedora, una mujer de empresa, también era una mujer íntegra. Era una mujer íntegra que no se corrompió ni se dejó llevar
por la comodidad y los placeres de este mundo. Vamos ya conociendo un poquito, ¿verdad?, rasgos de esta mujer. Ahora bien, la palabra de Dios nos dice aquí que Lidia era una mujer que adoraba a Dios. Otras traducciones dicen que una mujer o un hombre que adoraba a Dios equivale a decir que era una mujer temerosa de Dios. Era una mujer temerosa de Dios. Ella vivía en una sociedad y en medio de una decadencia moral terrible. Pero ella no se conformó con eso, sino que dentro de lo que había, buscó la religión más noble y una moral más pura. Entonces ella adoraba a Dios, era temerosa de Dios, y aunque no conocía a Jesucristo como Señor y Salvador personal, era una mujer como lo fue también Cornelio y otros, que aunque no tenían toda la luz todavía, había algo que el Señor ya estaba obrando en ellos, y era un temor, un respeto por las cosas de Dios. Y Dios preparaba ahí ya los corazones. Ella era gentil de nacimiento, pero ella adoraba y servía al Dios de Israel. Y dice aquí que acudía a reuniones con otras mujeres. ¿Para qué? Para orar y leer las Escrituras. Ahora bien, a pesar de esa devoción al culto judío que ella tenía, los anhelos más profundos de su corazón no se habían satisfecho todavía. Ella necesitaba a Jesucristo de una forma personal. ¿Cuánto dicen amén? Ahora ella seguramente no pensaba, no creía lo que la providencia de Dios le tenía preparado para ella y para esas mujeres desconocidas. Se iban a ver de pronto envueltas, ¿verdad? Se iban a ver enlazadas de alguna manera en el ministerio del apóstol Pablo. Y se iba a ver partícipe para impartir a los gentiles de Filipos las buenas nuevas del Evangelio. Recuerda, si el diablo viene a menospreciar tu vida de algo muy pequeño, de una reunión de mujeres desconocidas, de una mujer que tenía cierto temor, cierto respeto, se guardaba, pero era una mujer que no era conocida, de algo muy pequeño puede ocurrir algo muy grande, para lo bueno y para lo malo. ¿Cuántos dicen amén? Aquí podemos ver en el Nuevo Testamento que Lidia y esta mujer tuvieron una visita inesperada. En aquel tiempo, Pablo estaba dedicado a la difusión del Evangelio en Asia Menor. Concluyó su primer viaje misionero, descansó un tiempo y ahora hace otro segundo viaje misionero con su fiel ayudante Silas. Pablo tenía la intención de ir a Bitinia y al Asia proconsular. Pero esto me llama la atención y toca mi corazón también. Pero el Espíritu Santo tenía otros planes para su siervo. Yo quiero los planes de Dios para mi vida. Yo puedo proponerme ir a Bitinia, a Panfilia, a Cádiz, a Tarsis, como algunos querían ir, donde fuera. Pero no quiero que me traguen ni una ballena, ni un esturión, ni nada semejante. Quiero estar en la voluntad de Dios. Quiero lo que el Espíritu Santo quiere para su siervo. ¿Cuántos siervos y siervas de Dios hay aquí? Yo me puedo proponer cosas, pero Señor,
que sea tu Espíritu Santo el que me guíe, el que me abra, el que me estorbe, el que me encamine, el que me enderece o el que me impulse. Porque la palabra de Dios dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si alguien se atreve a autonombrarse, soy un hijo de Dios, la palabra del Señor nos enseña que el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Yo puedo tener, y tú también, muchos conflictos mentales, emocionales, de todo tipo, de trayecto oscuro en nuestra vida, de encrucijada, de caminos, pero siempre va a haber algo. Si tú eres hijo de Dios, mejor algo, decimos, alguien, que es el Espíritu Santo, que da testimonio ahí en lo profundo y que nos dice, tú eres hijo de Dios. Tú eres hija de Dios. Entonces, él se propuso ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo tenía otros planes y le guió a Troas, ciudad marítima en el noreste de Asia Menor. Vamos a leer en Hechos 16, versículo 6, y veamos lo que ocurrió. ¿Cuántos quieren saber lo que ocurrió? ¿Algunos son curiosos? ¿Les gusta curiosear? Vamos a curiosear en la Biblia. ¿Qué te parece? En otros sitios no nos aporta mucho. Vamos a ver en la Biblia, a ver. Dice, escudriñad las Escrituras, ¿no? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la salvación. Entonces vamos a escudriñar aquí. Y mira lo que dice, versículo 6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y uno puede decir, Señor, esto es un misterio. Y tú miras cómo está Asia y hay 200.000 dioses y no sé cuántos demonios. ¿Cómo está Asia? ¿Y por qué el Espíritu Santo les prohíbe hablar y predicar la palabra en Asia? ¿Acaso Dios hace acepción de personas? No. Pero Dios es soberano. Y Él llama a quien quiere. Y tendré misericordia de quien tenga misericordia, dice Él. Dice el Señor, y endureceré a quien quiera endurecer. Y alguno se levanta, como dice la palabra, y dice, pues si Dios es así, ¿por qué inculpa de pecado? Pero la palabra misma nos dice, dirá el vaso de barro al alfarero, ¿por qué me has hecho así? Así que si eres un vaso de barro, débil, humilde, podríamos decir casi defectuoso, pero tú notas que el agua de Dios corre todavía dentro, da un gloria a Dios en tu vida. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y hay millones de personas ahí fuera que no les entra la luz del Evangelio, ni aunque le pegues con la Biblia en la cabeza, una Biblia de estudio bien grande, ni aún así. Ni con los métodos humanos, ni con un concierto, ni con una merienda, ni con un lote de regalos. Damos gloria al Señor que Él nos habló, pero damos gloria al Señor que Él nos permitió y nos dio el don de poder oír. Y dice, y de allí fuimos a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia. No voy por ahí. ¿Dónde estamos? El 6. Vale, 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, ¿ves? Pero el Espíritu no se los permitió. Qué bueno sería que, mira, aquí dice que el Espíritu Santo prohibió. Y luego dice que el Espíritu no les permitió. Si tú y yo podemos decir con un corazón honesto y sincero, Señor, prohíbeme. O Señor, no me permitas que.
si yo me voy a salir de tu voluntad. Y algunos hermanos que conozco que han dicho, yo he orado al Señor y le he dicho, Señor, antes de que me aparte de ti, que me muere, me llevas contigo. Y yo he pensado y digo, gloria a Dios por su misericordia, que todavía no te has caído muerto ahí. Alguien le dijo a un pastor en cierta ocasión, y si Dios es tan bueno, y si Dios es tan justo, y si Dios es tan grande, y el diablo es tan malo, ¿por qué no viene y aniquila y quita de en medio todo lo malo ya de una vez? Y este pastor le respondió, porque si viniera ahora mismo, el primero que caía eras tú. Y el Señor no tiene sus promesas por tardanza, sino que tiene paciencia y está esperando que todos procedan al arrepentimiento. Y si tú y yo llevamos años en los caminos del Señor y decimos, pues yo tengo mi actitud y yo tengo mi forma y yo hago esto y no pasa nada, ni me traga la tierra, ni me caigo muerto, gracias Dios por tu misericordia. Pero hay otras muertes que son peores, que es la espiritual, que no nos damos ni cuenta. Y perder la sensibilidad y los sentidos espirituales y que se nos extravíen y pensar que estoy muy bien. Señor, líbrame. Señor, prohíbeme. Señor, no me permitas. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. ¿Cuántos creen que Dios les puede mostrar una visión así? Señor, prohíbeme, no me permita. Señor, no me salto tus barreras, tus pasos a nivel, tus semáforos, porque si no lo hago, entonces después va a venir la revelación también. Y te va a decir, ahora te digo a dónde vas a ir. Ahora estoy viendo que me obedeces. Ahora estoy viendo que eres oveja y no cabra. Ahora estoy viendo que pasas por debajo de la vara del pastor y no saltas por encima. Ahora toma una visión. Ahora te voy a usar como yo quiero hacerlo. Pero en esta mañana quisiera centrar, creo que el Señor quiere centrar lo que ocurrió y lo que puede y debe y queremos que ocurra también en nuestras vidas, el proceso en la vida de Lidia. Dice aquí la palabra del Señor que Lidia estaba oyendo. Bueno, Lidia estaba en una reunión de mujeres, de oración. No eran muchas, por lo visto, tampoco eran muy conocidas. Además, si venían de origen gentil, Lidia al parecer era de origen griego, una griega, con el Dios de Israel, con los judíos, con su mentalidad, con su exclusividad, pues bueno, tenía que buscar su relación, su relación con el Señor, su espiritualidad un poquito aparte, a escondidas. Pero el Señor sabe llegar a los sitios a escondidas también. No a los sitios solamente gloriosos, vistosos. Al Señor le agrada más un corazón noble que un sitio glorioso y vistoso. Y Lidia estaba oyendo, dice también, cuando Pablo viene y los ayudantes, dice la palabra que Lidia estaba oyendo las palabras del apóstol Pablo. Yo me pregunto en esta mañana, ¿podemos esperar que Dios escuche nuestras oraciones si no estamos atentos a su palabra? ¿Te das cuenta en esta reunión que había, era de oración, pero faltaba la palabra? La oración y la palabra deben de ir juntos, como una santa fusión. Ella estaba oyendo, pero en esta mañana podríamos preguntarnos, ¿es suficiente oír
¿Es simplemente y suficientemente oír? Bueno, yo quiero darle gloria al Señor con lo que ocurrió aquí. Dice la palabra que el Señor le abrió el corazón de ella. ¿Para qué? Para que ella estuviese atenta a las palabras del apóstol, las palabras de Dios que traía el siervo. El Señor le abrió el corazón de ella para estar atenta. Y si el Señor no nos abre el corazón, no hay nada que hacer. Si el Señor no nos descorre el velo de nuestro entendimiento, no tenemos nada que hacer. Y cuando Dios quiere hablarnos de alguna manera, darnos una palabra para nuestra vida, Él antes tiene que abrir el corazón. Y lo hizo en la vida de Lidia y lo ha hecho en muchos que están aquí. Pero el Señor quiere hacerlo más aún todavía. Y el versículo central, si te tienes que ir con algo en esta mañana, y aquí está en la esencia del mensaje, o el título del sermón, está en Romanos, capítulo 11, versículo 36, y dice, porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y si tú y yo nos decimos cristianos, discípulos, y no entramos en esta palabra, creo que estamos para examinar nuestra fe. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Esto se cumplió en la vida de Lidia. Si Dios no abre, si el Espíritu Santo no abre, si el Señor no abre el corazón, la palabra no penetra y la semilla no entra ahí y no brota luego vida eterna. En Juan 6, versículo 44, dice Jesús, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Es necesario, dice el Señor, que el Hijo del Hombre sea levantado, dando a entender de la forma que iba a morir, crucificado en la cruz. Pero dice, si fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Así que, querido hermano y amigo, no hay mérito alguno, ni capacidad personal para salvarnos por nosotros mismos. No es que nosotros no tengamos nada que hacer, cuidado. Pero de nosotros mismos, sin la gracia de Dios, no podemos hacer nada. Así que mi fe comienza en Él. Mi fe se sostiene en Él. Y mi fe culminará en Él. Dios no se limitó, gloria al Señor, a tocar el corazón de Lidia. Se lo abrió. Así que cuidado con esos movimientos y esas, ¿verdad?, expresiones que a veces usamos nosotros. Oye, yo vengo a que el Señor me dé un toque. Los toques no transforman. Ahora si digo, vengo a que su palabra me abra, ya hay posibilidad, ya hay esperanza de cambio. ¿Cuántos dicen amén? Dios no se limitó a tocarle el corazón, sino que se lo abrió. Un corazón, escucha bien, inconverso, tú y yo sin Dios, eso es lo que somos. Un corazón inconverso está cerrado y fortificado contra Cristo. Eso somos tú y yo. Así que cuando alguien te dice, yo es que tengo mucha fe, tengo toda la fe del mundo, digo, con razón los demás no tenemos.
pero no es lo que la palabra de Dios dice. Dios dice que no hay ni tan siquiera uno bueno. No hay quien busque a Dios, ni siquiera uno. La palabra de Dios dice, todos se desviaron y aún se hicieron inútiles. Cuando me desvío, escucha bien, desvío, inútil. Me desvío, inútil. Desviado, inútil. Me desvío de la voluntad de Dios y la inutilidad me va atrapando. ¿Cuándo soy útil? Cuando estoy alineado con el Señor. Si estoy alineado con el Señor, si estoy en su camino, si estoy en su voluntad, el Señor va a hacer que yo sea útil. Si no, me convierto en un verdadero inútil, en un desgraciado. Oye, ya estamos subiendo el tono, ¿no? Es que sin el Señor somos desgraciados. Porque la palabra del Señor dice que por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que vamos a decir como el apóstol Pablo, ¿verdad? Que no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuera la justificación, entonces por demás murió Cristo. Pero aquí la iglesia del Señor hoy, en este día, dice, Cristo, tú no has muerto en vano, no has muerto por demás. Aquí está el fruto de tu sufrimiento. Aquí en muchos más sitios. Y los que nos están esperando. De Él y para Él. Por Él y para Él. De Él. ¿Por qué de Él? Porque Dios es la fuente. ¿Por qué por Él? Porque Él es el sustentador. ¿Por qué para Él? Porque Él tiene que ser nuestro destino, nuestra meta, nuestra razón de ser. ¿Quién hace que seas diferente? Dice la palabra. ¿Quién hace que seas diferente? ¿Sabes que eso lo dice en la Biblia? ¿Quién hace que seas diferente? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y el Señor nos dice, y si lo has recibido, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Porque todo don perfecto y toda buena dádiva viene de Dios, viene de Él. Como a veces en testimonios que he oído de los hermanos, bien dicho, si hay algo bueno, ves algo bueno en mí, es porque Él lo ha puesto. Si ves algo rácano, algo rastrero, algo feo, algo sucio, dice, ese soy yo. Ese es. Porque de Él y por Él y para Él, de Él viene un corazón ardiente por el Señor. De Él viene un alma que puede orar. De Él viene una boca elocuente que exprese las palabras del Señor. ¿Qué es Pablo? Decía el apóstol. ¿Quién es Cefas? ¿Quién es Apolos? Cuando un predicador como ellos, o cualquiera de nosotros, adquiere su utilidad, es usado por el Señor, debe saber que todo éxito viene dado por Dios. Si un hombre se cree capaz de provocar un avivamiento o conducir un pecador al arrepentimiento, sería un necio. Dios usa instrumentos, Dios usa hombres y mujeres, Dios usa su iglesia como Él quiere, pero el avivamiento lo da Dios, el arrepentimiento lo da Dios. Es que si Él quiere soplar, sopla. Si Él quiere hablar, habla. Y si Él quiere estar 400 años callado desde Malaquías hasta Mateo, también. Así que es de Él, por Él y para Él. Cuando salimos a pescar almas, tenemos que pensar que nosotros solo llenamos la red,
porque Él es el que nos dice, échala a la derecha. Yo solo recojo y colaboro con Él. Así que, queridos hermanos, el poder es de Dios y el privilegio es nuestro. El poder es de Dios, la excelencia de Dios, la gloria de Dios y el privilegio inmerecido es nuestro. Así que Él tiene el poder y yo tengo el privilegio de servir al Dios de todo poder. Porque Jesús dice, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id. Si Él no tiene todo el poder, yo no voy a ningún sitio. Pero como Él lo tiene, puedo ir. ¿Alguien dice amén? Ahora, después de todo esto que vemos en este proceso, cómo Lidia oye, cómo Dios le abre el corazón a Lidia, cómo la palabra de Dios entra. ¿Sabes una cosa? Cuando la palabra de Dios entra, cuando la palabra de Dios empieza a operar ahí dentro, inevitablemente se va a ver resultados. ¿No dice la palabra de Dios en Gálatas, manifiestas son las obras de la carne, pero el fruto del Espíritu es? Entonces, cuando estoy en las obras de la carne, cuando estoy en mi carnalidad, se manifiesta. Tarde o temprano, las obras de la carne se manifiestan. Muchos esperan a ver si se le manifiesta el demonio pero hay cosas que se manifiestan más que los demonios y es la carne. Y las obras de la carne manifiestas son las obras de la carne y da una lista. Y luego dice el fruto del Espíritu. Pero cuando la palabra de Dios hace un efecto en nuestra vida, vemos cómo Lidia da pasos de obediencia al bautizarse. Y cuando damos pasos de obediencia o desobediencia, afecto a mi familia. Afecto a mi familia. Y entonces podemos ver aquí que cuando Lidia recibe la palabra, hace un efecto la palabra, ella ya comienza a dar pasos al momento. Se bautizó y dice también que se bautizaron los de su casa. Los que fueran mayores que podían hacerlo, se bautizaron. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? El Señor abrió el corazón de Lidia. Alguien puede levantar su mano y decir, gracias que también has abierto el mío. Ahora, cuando Lidia está en esa reunión y el Señor, de forma inesperada, usa a su siervo y le trae la palabra y abre su corazón, ¿sabe? El Señor abrió el corazón de Lidia al Evangelio, es verdad. Pero que seguidamente, ¿qué ocurrió? Ella le abrió su casa. Eso es otra manifestación, podemos decir otra prueba indubitable de que Dios está haciendo algo. Si Él abre mi corazón, Señor, yo te abro mi casa. Yo te abro mi vida. Pero ¿cómo lo hizo Lidia? ¿Cómo abrió su casa? Me encanta. Qué expresión, qué actitud más preciosa, más humilde. Nosotros los evangélicos decimos, ¿tiene un espíritu de bonito? Y decía, ¿esto? Pues sí, verdad. Hay espíritu bonito y hay espíritu feo. ¿Alguien dice amén? Un espíritu precioso, un espíritu bonito. En el Salmo dice, espíritu noble me sustente. Hay espíritus nobles y hay espíritus que no son nobles. Y el Señor tomó por su espíritu a esta mujer. Y mira lo que dice al apóstol Pablo. A mí esto me impresiona. Y dice, si habéis juzgado, si habéis contemplado la posibilidad, si habéis estimado, si juzgáis, porque dice la palabra de Dios que los espirituales juzgan todas las cosas, pero ellos no son juzgados por nadie. Juzgan las cosas, no los corazones los juzga Dios. Ahora dice,
Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Esto es lo que debemos decir nosotros a Cristo, ¿verdad? Nosotros también. Señor, si tú has hallado, si tú has estimado, has juzgado que yo sea fiel a ti, Señor, entra en mi casa y posa. Una cosa es entrar y otra cosa es posar. En el bautismo de Jesús, Juan el Bautista pudo reconocer a Jesús. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Evangelio que Dios le reveló, que Dios ya le había hablado antes y le dijo: aquel sobre el cual veas descender el Espíritu sobre él y repose, ese es. Así que no nos confundamos con movidas, con movimientos. No nos confundamos con extras sensaciones. No nos confundamos que soy cristiano porque se me puso el vello de punta en un retiro. No nos conformemos con decir: Señor, dame un toque, una palabrita y que yo salga. Menuda palabrita le dio Jesús a Pedro cuando le dijo: me ama, y después de todo eso y decir que sí, le profetiza de qué manera va a morir. Vaya palabrita. Y a veces buscamos una palabrita. Y he visto personas que han recibido palabrita, han puesto un marco de esa palabrita en el centro del salón de su casa y ya no están ni en la iglesia. ¿A dónde me lleva a mí la palabrita? Señor, no quiero vivir de palabritas, de toquecitos. Señor, abre mi corazón a tu palabra. Penetra aquí en lo más profundo. Opera en mí una transformación auténtica, genuina. Y que tu Espíritu Santo no solo venga revoloteando y se tenga que ir. No solo percibir algún toquecito, he sentido, porque he sentido no es garantía de si estoy bien o mal. Incluso Dios me puede usar, irrevocables son los dones y el llamamiento, pero eso no es garantía de que estás bien, porque el Espíritu Santo puede venir usando a otro y te pilla a ti ya de camino. No significa que tu corazón está bien alineado con el Señor, ni tu carácter está bien alineado con el carácter de Cristo. Que pose, que el Espíritu Santo, la paloma, pueda posar. Bernard le dice muchas veces a los jóvenes, ¿verdad? Dice, él espanta presencia, él espanta Espíritu Santo, él espanta presencia del Espíritu Santo. Que no seamos una espanta, ¿verdad?, de la presencia del Espíritu Santo. ¿Estás de acuerdo? Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Recuerda un centurión que le dijo: Señor, no soy digno de que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Y el Señor me daba una pequeña, gran revelación, porque si de verdad se hace vida, no es pequeña. Recuerda, algo que parece pequeño luego es grande. Una palabra tuya bastará. Si la palabra de Dios haya cabida en mi corazón, entonces Cristo va a habitar. Si habéis juzgado y queréis entrar en mi casa y que el Señor pose en mi casa, el Señor abrió el corazón. Aquí estoy, Señor, y ahora entro en tu casa y habito. Señor, que en mi vida halle cabida, en mi vida se halle cabida para tu palabra. Que no sea como el mesonero que cuando Cristo iba a nacer dijo: no hay lugar para vosotros. Señor, que sí haya lugar. Aleluya. Y luego dice que Lidia les obligó a los siervos de Dios a entrar en su casa. Insistió. Hermanos, esto para mí me hace ver claramente la determinación
y el interés, que es un síntoma de lo que realmente ocurrió en su vida. Ni tú me vas a juzgar a mí, ni yo a ti, si hay interés en las cosas de Dios. Jesús no vino para juzgar, no vino para condenar, sino para salvar lo que se había perdido. Y Jesús dice, yo no voy a juzgaros. Mis palabras, las que me ha dado mi Padre, os juzgarán. Y los frutos, las manifestaciones, lo van a decir todo. Ni tú ni yo nos decimos, ¿tienes interés? ¿No tienes interés? Eso el Señor lo ve. Queridos hermanos, vamos a espabilar, el Señor lo ve. Si hay interés, si hay hambre, da igual la excusa, da igual lo que pongamos, la coartada, la cortina de humo, da igual. Al Señor eso no le vale. Y ella les obligó, os quedáis en mi casa. Yo quiero los siervos de Dios en mi casa. Yo quiero la palabra de Dios en mi casa. Aleluya. Y sabes una cosa, qué bueno. Todo empezó así, insignificante, aparentemente. Ahí comenzó la iglesia de Filipos. Cuando tú lees Filipenses, ¿lo conoces? Filipenses, ahí está. Ahí comenzó todo. Filipenses. Y sabes, para concluir, la iglesia de los filipenses fue de las más florecientes de Macedonia. Escucha bien, fue fundada con sufrimiento y dolor. Porque si tú sigues leyendo, verás que después de todo lo que ocurrió con Lidia, esas conversiones, esos bautismos, en la casa gozándose, una comida, un ágape, qué precioso, que luego cuando iban a otro sitio a seguir predicando, que ahí aparece en escena una joven con un espíritu de adivinación, la que se lía allí con un demonio, la turba que se lió allí, cogieron al apóstol, lo iban a apalear y matar vivos. Tenemos que contar con la revancha que el diablo quiere hacer cuando hacemos la voluntad de Dios. Pero también vamos a contar que Él es el principio y el fin, Él es el alfa y la omega. Yo sabes las amenazas que siento en mi espíritu, en mi corazón, que hay espíritus en el ambiente, en el aire, en el entorno, incluso pueden tomar personas deseando que caiga, que no pueda seguir. Pero el Señor dice en Romanos capítulo 14, ¿tú quién eres que juzga al siervo ajeno? Porque para su Señor está en pie o cae, pero poderoso es el Señor para mantenerle en pie. Así que si tú te ves así, que dices, ya no aguanto más, ya no me sostengo, ya voy a caer, que sepas que para tu Señor está en pie o caes, pero poderoso es Él para hacerte estar en pie. Y la iglesia de los filipenses, si tú y yo la leemos, veremos que no hay reproches del apóstol Pablo, ni grandes correcciones de que fuera una iglesia que aceptó o abrazó falsas doctrinas o desviaciones o grandes carnalidades, ¿verdad? Ni abusos de los dones ni cosas similares, pero sí les reconoce su generosidad. Los filipenses eran conocidos por su generosidad. Y es donde el apóstol Pablo les escribe y les dice, el que comenzó en ellos la buena obra, la perfeccionaría hasta el día de Jesucristo. Gloria al Señor. Filipenses 1, versículos 5 y 6. Y en esa carta también a los filipenses, qué precioso, el apóstol da gracia a las que trabajaron juntamente con él en el Evangelio. Y estoy seguro que ahí están todas esas mujeres, a las que trabajaron conmigo. Ahí no dice ahora Lidia, que el Señor sabe cuándo tiene que decir que se ponga el nombre de esta persona ahí y se recuerde para siempre. Pero el Señor también sabe cuándo tiene que decir un poquito más de anonimato. Ahí, gracias por aquellas que trabajaron conmigo
en el Evangelio. Y no nos importa tanto, ¿verdad?, si nuestro nombre está escrito aquí o no está escrito, o bien, ¿verdad?, señalizado o no, ¿verdad?, o en el recuento de la historia y la gloria de esta congregación, sino que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Ahí podemos decir, gracias, Señor, que ese nombre se mantenga ahí siempre. Y no gocéis de que los demonios se os sujetan y que hacéis grandes prodigios, grandes señales, sino que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Aleluya, aleluya. Y como dice la palabra del Señor, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por todos los siglos. Amén. Y alguien podría decir, José Manuel, qué bien queda acabar así. Qué buen broche para un sermón. A Él sea la gloria. ¿Y cuántas glorias robamos nosotros? ¿O cuánta gloria te quedas tú? Él lo sabe. Yo estaba pensando en estos días, a veces cuando te dicen algo y decimos, no, Señor, en el fondo yo creo que sí nos gusta. Tampoco nos gusta que nos apaleen vivos, que nos digan de verdad, como me dijo una vez Vicente, ¿recordáis? Después de predicar unas conferencias, íbamos en el ascensor los dos solos y me dice, oye hermano, quería decirte una cosa, me he quedado impresionado con lo inútil que tú eres, lo sinvergüenza que tú eres y cómo el Señor te usa hoy. Tiene gracia, ¿verdad? Pero es verdad. Ahora, nosotros tendremos que entender lo que es así. Sin Él no soy nada. Separado de mí, nada podéis hacer. Solo pecar. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, por otro lado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Él. En Él. Puesto de pie, por favor.